Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más, y esta ocasión les traigo mi opinión, reseña de los 3 primeros episodios de Titans temporada 3. Así que bueno, vayan por sus palomitas que empezamos. Le tenía muchas ganas ya a estos episodios de Titans. La tercera temporada se veía muy buena. Es una serie que en realidad disfruto mucho, disfruto bastante. Así que ya tenía ganas de ver y traer, por supuesto, mi opinión al canal. Aparte, algunos habían comentado que si la iba a ver, que si iba a traer opinión. Bueno, aquí está la opinión. Debo recordar que estas opiniones son con spoilers. Así que si todavía no ves estos primeros 3 episodios de Titans, te invito a que este video lo guardes para más tarde y vayas a verlo. Así que dicho esto, ya puedo empezar con spoilers. Primero quiero decir que esta nueva temporada tiene un gran inicio, ¿no? Un inicio que es impactante, que un poco lo veíamos, ¿no? Por ciertos personajes que están, como lo es Red Hood, que el inicio iba a ser así, o al menos iba a tratar al principio de esto, pero bueno, fue sorpresivo tenerlo tan rápido, ¿no? El final de la temporada pasada no gustó a muchos, muchos lo consideran un mal final, entre los que me incluyo, así que este inicio tenía que ser muy bueno. Por eso nos dieron estos 3 episodios de golpe, ¿no? Para que se pudieran comprender, ¿no? Porque aunque son 3 episodios, realmente es como un solo arco, ¿no? Como si fuera un solo episodio y cada episodio fuera un acto. O al menos así lo vi yo. Y bueno, nos presentan estos 3 primeros episodios. Ya nosotros comprendemos por dónde va a ir esta serie. Tenemos obviamente la adaptación de Muerte en la Familia. Tenemos la muerte de Robin, porque bueno, el inicio es que Jason Todd se da cuenta de el Joker, ¿no? De dónde está el Joker. Entonces él llama a Bruce porque él quiere ir para allá. Bruce le dice, ya saben, lo típico. Le dice que no vaya, que quién sabe qué, pero lo típico, a él le vale madres y va a ir de todos modos a combatir al Joker. Cuando llega, obviamente, tenemos una escena bastante tétrica, ¿no? Es bastante tétrico el escenario. Y tenemos su muerte, ¿no? La muerte de Jason Todd. Ya todos lo que sabíamos que iba a ocurrir esto, pues ya nos veíamos que cuando llegara ahí, le iban a agarrar a palancazos a Robin, ¿no? Sucede esto, ¿no? Y marca el inicio de la temporada, ¿no? La muerte de Jason no fue lo mejor adaptada, pero es que entiendo la serie, porque la serie no quiere adaptar en gran manera la muerte de Jason, sino quiere adaptar el surgimiento de Red Hood. Por eso no tiene tanta importancia como si la tiene en los cómics. Lo que yo hubiera hecho es que la muerte de Jason fuera el final de la temporada pasada y que en esta, bueno, ya tuviéramos a Red Hood desde el inicio. Algo así, pero que ha pasado tiempo y tal. Porque aquí todo se siente que va apresurado, ¿no? Los primeros capítulos si sientes que ya vas con el pie en el acelerador. Y sí, es bastante raro, no se le da la importancia que debería tener esta muerte. Pero yo lo siento por eso, porque no es lo importante, ¿no? Desde un inicio no es lo importante es Red Hood. Y bueno, a Bruce, Nightwing, ¿no? Dick, le avisa de esto a Bruce, ¿no? De que ha muerto y tal. Bruce ya está ahí con el antifaz limpiando la sangre, pero a Bruce le vale verga todo. Le vale madre todo lo que ocurrió. Es natural porque Bruce es un poquito diferente a lo que tenemos acostumbrados de lo que es Bruce Wayne. Es un poco ya un Bruce cansado de todos, ¿no? Entonces él ya nada más está pensando quién va a ser el próximo, ¿no? Como para mí estos no son personas, ¿no? Son objetos que me sirven para algo. Se mueren o les pasa algo, porque yo le dije claramente que no fuera, pues puedo traer a otro, ¿no? Ya he traído a muchos Robins, ¿qué más da? Otro más. Y un poco, pues eso no me gusta, ¿no? Porque no me gusta, porque me gustaría que tuviera más un peso emocional, pero a la vez con cómo es este personaje, pues se entiende muchísimo más, ¿no? Que por cierto, ya que mencioné a Nightwing,
No me gusta para nada su traje, ¿eh? Este traje nuevo no me gusta, no me gusta nada. Se me hace que se ve muy falso. Pero en general se lleva la serie, ¿no? Tiene escenas muy buenas. Obviamente pues es el prota. Y me gusta bastante su personaje, pero no me gusta bastante el traje, ¿no? En estos capítulos, Batman mata a el Joker, ¿no? Este Bruce es un poco más retorcido al típico Bruce, ¿no? Pero pues tenemos que el arco en el que si Batman mata a Joker, Joker gana. Pues ocurre aquí, pero Bruce ya había perdido el juicio, ¿no? Está peor que sus villanos desde hace bastante tiempo. Algo que me gustaría ver es que Dick tomara el manto de Batman. De alguna manera se establece eso en la serie, pero no lo vemos literal. Y creo que no lo vamos a ver en toda la temporada literal, ¿no? Simplemente él lo va a sustituir como Nightwing, pero me gustaría que lo sustituyera realmente tomando el manto de Batman, ¿no? Que fuera el nuevo Batman. Y creo que estaríamos viendo la evolución de los personajes bastante en la serie si ocurre eso. Bueno, como la prioridad de estos 3 capítulos son la presentación y el origen de Red Hood, pues todo este universo y todos estos personajes giran alrededor de él. Otro de los que gira es Hawk, que bueno, sabemos que tiene una bomba que termina detonando Red Hood con un plan muy inteligente que no lo voy a comentar para que, bueno, se puede intuir, ¿no? Pero no lo voy a comentar para que cuando lo vean les dé un poquito más de emoción. Y bueno, tenemos tenemos la muerte de este personaje, de Hawk. Y bueno, su muerte, aquí sí, su muerte tiene más peso emocional, ¿no? Este es el final de estos 3 capítulos y tiene un mayor peso emocional que la muerte de Jason Todd, porque tiene un peso obviamente en Dob y en los demás personajes, ¿no? Y vemos ahí como la consuela Dick, y tenemos el peso sobre todo en que Red Hood se establece como un gran villano y los Titans deben de tomárselo en serio, ¿no? Para eso muere este personaje. Así que en general puedo comentar que estos 3 capítulos me gustaron bastante. Tienen algunas cosas que, como les digo, yo no las hubiera hecho así. Se siente que tienen el pie en el acelerador, tratando de contarte muchas cosas rápidas por presentarte a Red Hood, cuando vamos, es una serie. En las series tienes tiempo de sobra, ¿no? Para presentar a los personajes con calma, o lo pudiste hacer en la temporada pasada, que bien que tuvo un final bastante malo. Si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita para muchos más videos y muchos más videos. Sobre todo, apoya este video para seguir viendo mi opinión sobre los demás capítulos de Titans. También, si quieres continuar la conversación, ahí están mis redes sociales. El link lo dejo en la descripción para Instagram, Twitter. También un link con el que puedes unirte al canal desde 19 pesitos para seguirlo apoyando. Y en la caja de comentarios espero tu opinión si es que ya viste estos capítulos. Adiós.